Hola, hola, hola a todos nuestros amigos del podcast On the Way Idiomas. Y acá estamos una vez más, con nuestro gran amigo, compadre y socio. No, no es verdad, pero es gran amigo, es alguien que está siempre con nosotros y pues siempre es un gran placer hablar con Mario. Bienvenido otra vez. Muchas gracias, estamos ahí. Muy bien, ¿y de qué hablaremos hoy? Bueno, Hoy justamente, para quien sea, no sé, distraído suficientemente para no leer la llamada, el título del video, bueno, hablaremos de jergas. Pero, Mario, como ya te he dicho antes, es posible que alguien no sepa lo que jerga quiere decir. Y bueno, eh, siempre que estamos hablando de eso, comparto contigo la historia y te voy a compartir más una vez más. Pero claro, es necesario compartir con la gente que nos está escuchando ahora, que es mi historia con la lengua española, que yo aprendí español en Londres cuando ya vivía y trabajaba con españoles en un restaurante. Y bueno, un día para un amigo español llamado David, si me escucha, ahí David de la región vasca de España, y le pregunté cómo decía, pues él hablaba un poco de inglés también, pues estábamos en Londres, ¿no? Entonces él hablaba un poco de inglés también, estaba aprendiendo, seguramente que hoy ya habla mucho más, pero en la época 2000, estamos hablando 2009, 2010, algo así. hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, sí. Y yo le pregunto, yo todavía, pues sigo aprendiendo español, pero todavía estaba más iniciante todavía. Y le pregunto, ¿cómo se dice slang? Que es la palabra que me viene Sí, a la cabeza en de inglés. ¿Cómo se inglés. dice slang en español? Y nosotros hablábamos español. Um, él me dice, ¿pero qué es slang? No sabía, creo, o no entendió. Y le expliqué un poco y él, pues, me entendió. Digo, sé lo que quiere decir, pero no me viene ninguna palabra. Pues, a la hora pensé, pues, no hay la palabra giria, que decimos nosotros brasileños, En ¿no? Giria. portugués. No hay giria en español. Y bueno, pasó el tiempo y se me ha olvidado la situación. Y yo, tiempos después, busqué en un diccionario donde encontré la palabra jerga y también la palabra argot. Pero la palabra argot yo sé que es francesa. Bueno, muy bien, Mario. Empiezo este podcast intentando deshacer ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Este misterio Misterio. que me acompañó todos esos años, todos los años, 10 años ya hace. De misterio. ¿Hay la palabra giria en español? Pero ¿hay alguna palabra que sea como que universal en el idioma? ¿O es una cosa como, pues, ustedes argentinos dicen algo, los mexicanos otro, los españoles otra? ¿Cómo es? Bien, Bienvenido más una vez. vamos por parte. Entonces, jerga es, digamos, lo más oficial posible, digamos, lo más limpio según la Real Academia Española. Pero nosotros podemos decir también, porque una jerga es un modismo, ¿sí? Por ejemplo, es un grupo, por ejemplo, no sé, en el año 80 se hablaba tal palabra, ¿sí? Acá en Brasil, otra en Argentina, y así consecutivamente, ¿sí? Entonces es un poco lo que se dice lunfardo, ¿sí? Está mucho de la mano con ese sinónimo, lunfardo, o sea, es algo muy sectorizado, muy de una región específica, ¿sí? Por ejemplo, nosotros hablamos lunfardo, bueno, el argentino habla lunfardo, y que no es lo mismo que dialecto, ¿sí? Son cosas completamente diferentes, ¿sí? Entonces, la jerga o slang, como en inglés, o sea, un lunfardo, es algo típico de una cultura y un determinado grupo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, hagamos de cuenta que yo fuese brasilero, de verdad, nato, o tú fueses de Argentina. Nosotros vamos a decir, bueno, che, boludo esto, che, boludo aquello otro, pero es algo muy, muy típico de alguna región específica y de un momento, de una cierta edad, ¿sí?
Esa es la diferencia, ¿sí? Y el modismo es lo que se habla de moda, ¿sí? O sea, está todo relacionado, pero no es lo mismo. Son cosas diferentes, ¿sí? O sea, van de la mano, pero no es lo mismo. Entiendo. Muy bien, muy bien. Bueno, aprovecho la oportunidad y me gustaría que aclararas a nuestra audiencia cuáles son las diferencias principales entre jerga y modismo. Bien, la jerga entonces es hablado por un grupo específico, ¿sí? Y el modismo es justamente lo que se habla, que está en moda. Cuando, por ejemplo, fue el Che cuando comenzó, cuando vienen los italianos, los franceses, y después los argentinos comenzamos a decir che, y otras palabras, ¿no? Esa es la grandísima diferencia. Y en pocas palabras, ¿no? Hay más teoría, pero bueno, hay mucho para decir, pero no nos vamos a ir por las ramas, como decimos nosotros. ¿Por dónde? ¿Ir por dónde? Por las ramas, los gallos. Por las ramas, perfecto. Es una expresión inclusive, es un modismo. Sí. Y es un modismo de mi época. Claro. O sea, años 80, bueno, uno cuando está con 10 años, más o menos 90, yo digo, bueno, no te vayas por las ramas. O sea, cuando uno habla demasiado, no te vayas por las ramas. Perfecto, perfectamente. Y eso de modismo sería lo que decimos en inglés idioms. Sí. Que es un falso amigo, ¿no? Es un false friend. Porque, pues, nosotros brasileños, español también, no solamente portugués. Y idioms puede llevarnos a entender que es idioma. Y no, ¿sí? Idioms es como modismos, ¿no? Sí. Y es una cosa muy interesante esa de modismo, porque nosotros, y cuando digo nosotros, todas las personas que empiezan a hablar una segunda lengua, un segundo idioma, nosotros no nos damos cuenta de cuánto modismo hablamos hasta que tenemos que hablar con alguien que no es nato. Que, bueno, por ejemplo, hay alguien aquí, yo no digo mucho ustedes latinos, porque hay muchas similaridades culturales en mi comprensión, no sé si estás de acuerdo, pero por ejemplo alguien de, no sé, Inglaterra y que habla portugués, tú naturalmente no vas a hablar como hablarías con tu amigo del barrio, ¿sí me entiendes? ¿Sabes? Sí. Por ejemplo, nosotros tenemos cosas como que, por ejemplo, cuando decimos que da cebra, bueno, cebra animal, ¿no? Está bien dicho, ¿no? En español, cebra. Sí, lo mismo. Sí, lo mismo, ¿no? Que dio cebra, por ejemplo, ¿no? Traduciendo aquí directamente. Y, bueno, tú sabes, llevas casi toda tu vida en Brasil, que es cuando la situación no está buena. O, sí, cuando no sucedió lo que es esperado. Bueno, en inglés, sobre todo, los americanos dicen go south, o sea, se fue al sur. Al sur. Y bueno, y las dos frases que quieren decir la mismísima cosa, si las traducimos directamente, no tiene sentido, ningún sentido. Bueno, pues, pero la gente las entiende. Bueno, y eso es solamente un ejemplo. Nosotros podríamos hacer una serie de podcasts por todo el año 2021 hablando de modismos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que, no sé si tú tienes la misma impresión, lo que cuando aprendiste portugués, inglés, otro idioma, o sobre todo cuando tienes que hablar en español, posiblemente, o portugués, que es como tu segundo idioma, con alguien que no es brasileño o no es argentino en español. ¿Tú te has dado cuenta de cuánto modismo, cuántas expresiones? Yo no digo mucho jerga, porque jerga es algo más como que, ¿sabes? Como evitable, si me entiendes. Sí. Pero modismo no, ¿sabes? No, el modismo está, está 24, no digo 24 horas del día, pero sí una buena parte del día. Nosotros convivimos justamente mucho con eso, porque hace parte de la cultura. No vamos a por ejemplo, la palabra laburar, ¿sí? O lavorare, ¿sí? De italiano, ¿sí? Obviamente que viene del latín, del italiano y todo eso. Bueno, nosotros, digamos, los porteños, que tienen mucho el tema del tango y todo eso,
la cultura, digamos que la Real Academia Española de Argentina la adoptó. Ujú. O sea, de un modismo, o sea, a hacer algo oficial. O sea, y muchas otras palabras. Por ejemplo, no nos vamos lejos a la palabra boludo y pelotudo. Ujú. ¿Sí? Y tiene una historia tan interesante esas dos expresiones que uno dice, es un boludo. Como dice, es tonto, o es bobo, Ujú. o no seas boludo, no seas tonto. Y como decir, no seas tonto, no seas cabezón. Pero Sí. tiene una historia mucho más trascendental de lo que realmente es. Entonces, el modismo está muy implícito, muy implícito. O por ejemplo, el mexicano, no seas cabrón. Sí. ¿Sí? Ujú. ¿De qué viene el cabrón? De la cabra. ¿Pero por qué? ¿Qué historia hubo con eso? Ujú. O sea, y hay otra expresión, hasta inclusive... Yo estaba leyendo uno de eso de cabra, pero sigue, después te dice, solo para que no me olvide. Bueno. Después. Inclusive, hay una expresión que cuando, por ejemplo, yo hice filosofía en San Paulo, Ujú. tenía el profesor de latín. Bueno. Y justo me estábamos hablando de algo parecido, de modismo, de jerga y todo eso. Ujú. Y era un latinista, el tercer latinista más importante de toda América Latina. Y él hablaba latín desde que comenzaba la clase hasta el final. O sea, era latín permanente. Sí, 100%. Y en uno dice, ¿ustedes saben cómo se dice vais a ferrar en latín? Y obviamente toda la clase, silencio en la clase. fue todo así. Y dijimos, no, ni idea. Obviamente, ¿quién va? O sea, jamás preguntamos eso. Y nunca nos pasó eso. Y en eso dicen, nos respondió, es id ad grecum pi. Entonces, ¿pero por qué? Id ad grecum pi. Y él nos preguntó, ¿usted sabe lo que es la pi? ¿La pi Sí, del griego? sí. ¿Del griego o del número? O sea, uno sí. queda, porque pi obviamente es una letra griega. Sí. Entonces dijimos, ahí que está, y nos dibujan en el pizarrón, en el cuadro, digamos, los dos palitos así, y él otro así. Uh-huh. Entonces, justamente, la pi, después de los griegos, justamente, es donde justamente ejecutaban a las personas, morían ahorcados. O sea, por eso vamos a ferrar en el sentido, y de que con pi va a morir, va a morir. Ahorcado. ¿Por qué? Porque justamente la madera transversal era justamente donde estaba la soga para ser ahorcado. Entonces, pues, ir de un pi. Sí. Ir ad grecum, ¿a dónde? Al estilo griego, ad grecum, pi. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, todas esas cuestiones así, es medio loca. Sí. Porque tienen historia, o sea, van al estilo, o sea, si uno lo traduce al pie de la letra, a morir colgado. Al estilo griego. Sí, griego, sea colgado. Colgado, exactamente. Bueno. O sea, eso es algo, digo, uno tiene que entender qué es lo que hay por detrás. ¿Sí? Sí. De todo modismo, jerga. Pues es precisamente lo que te iba a decir de cabra. ¿Sí? Inusitadamente, o sea, sin planes, sin nada, yo estaba leyendo un libro de historia, de la historia del norte de Brasil, más precisamente de la independencia de Brasil, 1820 y tanto y todo más. Y bueno, estaba ahí hablando de unas guerras que la región norte de Brasil, sobre todo Bahía, fue como fundamental a la independencia de Brasil, por lo menos a la época donde ocurrió, ¿no? Y sale algo así, ¿no? La parte diciendo, no hay ninguna referencia lingüística ni nada, pero decía que los portugueses, pues que los brasileños de la época tenían una denominación negativa sobre los portugueses, que no me recuerdo ahora. Yo creo que algo con el olor, ¿no? De los portugueses, algo así. Y los portugueses referíanse a los brasileños como las cabras.
porque Sí. muchos vivían bueno, Sí, de la de todo, ganadería. de Sí, cada sí. Y bueno, no sé si tú, pues vives al sur de Brasil, viviste en Río, que es como que sur también, sí, todavía especialmente comparado con Bahía, con esos estados ahí más al norte. Pero la gente del norte de Brasil, se dice, pues nosotros acá al sur, y por sur quiero decir de São Paulo para abajo, para abajo. bueno, decimos cara. Poxa, cara, no fale assim. Sí, Ellos tienen cabra. Y sí, no es una variación de cara, no, es cabra del animal. habla del animal. Sí, es cabra de animal. Eso está muy claro. Y bueno, no estoy diciendo acá, todavía por una parte de un libro que tenía otro objetivo, ¿no? Historia y todo más. Pero ya me parece que es algo ahí como eso, ¿no? Y quizá, no sé, algo también como cabrón, que decías de cabrón, ¿no? Sí, Cabrones. Y bueno, te pregunto, cabrón porque pues me parece universal, pero al mismo tiempo no, porque como universal en la cultura pop es mexicano. ¿Por qué? Porque está cerca de Estados sí, Unidos y los Estados Unidos, americanos exactamente. emulan. Bueno, Sí, ¿sabes? sí, Y sí, eso sí, es sí, sí. cabrón, es algo más mexicano, latino. Yo sé que no es español, porque cuando estaba allá en el restaurante con los españoles, ellos cuando estaban como que intentando imitar a un latino, decían, cabrón, no sé qué, No, no te no, fijes, o no, el cabrón es mexicano. ¿sí? El cabrón, obviamente, uno puede ser que haya venido de una influencia a otra, pero es mexicana. O sea, el mayor uso de la palabra, vamos a decirlo así, ¿sí? Hay muchas teorías del cabrón, pero obviamente sí, una es esa, ¿sí? Y la cabra, no seas cabrón, o sea, tipo, no seas cabeza dura, si no seas teimoso, ¿sí? O se empacó como una mula, como decimos acá nosotros acá, se empacó como una mula, o sea, no seas cabrón, ¿sí? No seas caprichoso, cabezón. Son expresiones muy típicas de los mexicanos. Es muy típico. Así como, por ejemplo, la expresión che. Inclusive una vez, en estos días, no recuerdo cuándo, di justamente una clase de la expresión che. Y ahora uno dice, bueno, el che es argentino, la expresión, ¿no? Sí. Y uno cuando va realmente a estudiar la historia del che, no es argentino. Entonces es acá del sur, tampoco lo es. Y una de las teorías que es guaraní, justamente che es mío o mi amigo, ¿sí? Y entonces esa expresión por la influencia de la región también como quedó descartada. O sea, hay 4 teorías, ¿sí? Del che por la influencia francesa y italiana en Argentina, ¿sí? Del che, por ejemplo, la expresión ci vediamo domani, cio è, cuando del italiano quiere decir esto es, o sea, es decir, que pudo confundirse, pero esa también esa teoría está descartada, ¿sí? Según los historiadores lingüísticos, ¿eh? Y otra de las teorías es justamente tiene que ver con la invasión mora, que tiene que ver más con la más, digamos, plausible, que decir che es mira, che, o sea, es el sentido que nosotros argentinos decimos che, tal cosa, che, tal otra. Bueno, no vamos tan lejos, el Che Guevara, porque fue famoso, sí, por la expresión che, ¿sí? Obviamente, esto no otra en historia en ese aspecto, pero el che, nosotros, o el che boludo, es muy usado, es una expresión muy típica nuestra. Entonces, volviendo a la teoría es aquí. ¿Qué sería un che boludo? Es como que alguien que no vaya. ¡Ey! Sí. No, sí. Mira. El che es, ¡ey! Te estoy llamando, préstame atención. ¿Sí? Entonces, justamente cuando fue la invasión mora, en la península ibérica, justamente el che, los moros hablaban che, que es mira. Entonces, es una cosa que de ahí después, obviamente, con las migraciones y todo eso, que fue muy influenciado todo eso. Sí, entonces, bueno, tener teorías de dónde vino una palabra, una expresión o algo así. Yo me gustaría
decir, hablar de una serie de Netflix muy buena, una de las mejores que ya he mirado, que es la que cuenta la historia de Una Bomber. Para quien no es más viejo, para quien tiene menos que 30 años, no sé. Una Bomber fue un tipo americano de los años que, bueno, ganó fama en los años 80 porque era un terrorista americano y enviaba por correo bombas para personas específicas en situaciones específicas. Tenía una ideología muy propia, si puedo decir así. Es como que no es nada con nada, no era Islam, no era cristiano, no era nada. Tenía como que tú conoces, ¿no, Mario? Una bomba la historia, ¿no? Tenía como que una ideología propia. Y la serie es muy interesante porque cuenta la historia del agente de FBI que le colgó. No sé si suena bueno hablar así, ¿no? Pero que colgar en español es como, pero le colgó como, corrígeme si estoy, si no está también. Equivocado, ¿no? Pero que le agarró, ¿no? Como, no físicamente, pero como que... Sí, la situación. ¿Por qué? Porque yo no quiero hacer ningún spoiler aquí ni nada, pero quien conoce la historia de Una Bomber sabe que había toda la ideología por atrás y cartas, se dice cartas en español también, ¿no? Que diciendo, como que explicando los motivos, las razones por las cuales hizo lo que hizo, ¿entiende? Y hubo un agente de FBI que era lingüista y por las cartas logró agarrarlo. Pues ese es el tipo, ¿sabes? Yo estoy haciendo algo muy sencillo acá por dos motivos, para que sigamos acá con el tópico y para que no se haga ningún spoiler. Es una serie, una de las más interesantes que ya he mirado todavía. Es una serie americana. Bueno, no está en español, pero si quieres mirar en español es posible también por... Da para hacerlo. Muy bien, Mario, vamos a empezar con que yo he anotado acá. Dale. Las expresiones, y eso es muy español, yo lo sé, no los españoles que yo hablaba, pero las expresiones conteniendo la palabra leche. La palabra leche, o sea, la leche que tomamos. La leche, sí. Que bebemos ahí. Bueno, ¿de dónde viene? No sé, ¿es algo normal? No sé, Argentina, ¿hay eso? Hay una teoría en donde vamos con leche, que es, qué mala leche. ¿Sí? O que también es comparada con qué mala hostia, como dicen los qué mala hostia. Sí, de los españoles, sí. De los españoles. Pero mala leche, por ejemplo, es qué situación mala, ¿sí? Por ejemplo, no sé, se me rompió el auto. No, saqué mala leche. Por ejemplo, yo estoy manejando, ¿sí? Y de repente choco. Qué mala leche. Qué mala situación, digamos, ¿no? Justamente tiene que ver con la situación de la leche cuando uno, digamos, se pasa, digamos, fica zeta, digamos, ¿no? Digamos, ya pasa del punto, ¿sí? ¿Por qué? Por un descuido, ¿sí? Porque fue algo, no digo que fue algo con un descuido, ¿sí? Sin darse cuenta, ¿sí? Cuando uno hace algo sin darse cuenta, no sé, rompí la computadora, qué mala leche. Eso fue mala leche, o qué mala leche, ¿sí? Seguramente viene de la cultura agrícola, o sea, ¿sí? Era muy común hasta el siglo XIX para atrás. Y bueno, leche era como dinero, ¿no? Se bebía, se vendía. Entonces, tener mala leche o una leche que se volvió mala, no era ninguna cosa. No era buena. No era bueno. Perfecto. Así que sí, se usan muchísimo. Por ejemplo, es lo mismo como en Argentina se usa mucho. En Argentina y en los países así digamos acá del sur se usan muchísimo. ¡Qué mala leche! Entonces es como universal. Como que... Sí, todo el mundo la escucha, la expresión, pero por ejemplo,
de la Argentina, Paraguay para arriba se usa, pero un poquísimo. Ujú. Ahora, del sur, obviamente para abajo, es pleonasmo lingüístico, pero valga la redundancia, se usa mucho, quema la leche, ¿sí? Como decir, quema la hostia, como dicen los españoles. Así que es una expresión muy, muy usada, muy usada realmente. Perfecto. Pinche y, ¿cómo está la otra? Y chingada. Es una palabra Pinche muy chingada. común de oír, sobre todo de la gente joven y que está ahí, que no tiene ninguna preocupación con lo que está diciendo. ¿Qué quiere decir? Pinche y chingada. No son buenas palabras, eso ya lo sé. Se usan, son insultos. Son ¿sí? insultos, sí. Son como dicen, malas palabras, ¿sí? Sí. Que usan mucho los mexicanos, ¿sí? Los colombianos, usan, ¿no? ¿También? Yo creo que en Narcos, con el mirado... Sí, en Narco México. Con pinche, no... Pinche. Con Ojo, pinche. con Pero... pinche es una cosa y pinche es otra. Sí. Con pinche es parcero. No, quiero decir, las expresiones con que pinche. tienen pinche. Pinche. Cabrón, pinche. Sí, pinche cabrón. Se usa mucho. Se usa. Principalmente, ¿por qué? Por la cuestión, digamos, narco, Uh-huh. ¿sí? Y el puente Colombia-México. Claro. ¿Sí? Sí. Principalmente por ese puente, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero son dos palabras, dos malas palabras, por decirlo de una manera, ¿no? Es como, por ejemplo, decir, boludo y pelotudo. Uno dice, no digas malas palabras. Uh-huh. Eso es una palabrota, uh-huh. ¿Sí? Pero después, según el contexto, cambia. ¿Sí? Como tú dices, cara, tal cosa, cara, tal otra. Entonces, es una situación en donde el boludo y el pelotudo, o como también pinche chingada, es algo tranquilo, pero también explota el mundo si es mal dicho, según la situación, uh-huh. Según el contexto. Uh-huh. Y da mucho problema. Y da problema eso. Da mucho dolor de cabeza. Sí, claro que no es una palabra que se dice, bueno, en una entrevista de trabajo, por ejemplo. No. Te preguntan ahí, ¿cómo fue trabajar en esta empresa, no sé qué? Y tú te vas como, no, mi patrón era un pinche mal parido, ¿no? Sí. No sé, no se usa. No se usa, no, jamás. Jamás. Chingada, me ocurrió una chingada ya. Y chingada tiene connotación sexual, ¿no? Sí, chingada también. Es como fucking, ¿no? Sí, exactamente eso. Una chingada. La misma cosa, por ejemplo, hasta inclusive es un falso cognate, como dice la palabra coger. ¿Sí? Uh-huh. Coger, digamos, en España es tomar, uh-huh. Agarrar, uh-huh. ¿Sí? Coge el auto, coge tal persona y llévala a, no sé, a tal punto. En España es normal, algo muy tranquilo. Ahora, en América Latina no. Es mucho lo contrario, como decimos, tiene connotación sexual. ¿Sí? Justamente que es transar. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado con quién uno habla y cuál es el contexto. Claro, sí. Y es interesante, hay una frase que yo he escuchado cuando era niño o muy joven. Todavía no hablaba nada en español. Un amigo me dijo, te voy a decir una frase en español, les voy a decir una frase en español. Y él siquiera hablaba español, pero seguramente escuchó de algún sitio. Voy a decir una frase en español que no es mala, ¿no? Que parece mala, pero no es. Que era un hombre con el saco en la mano, con su saco en la mano, corriendo atrás de la buceta. Sí. Pues eso en portugués parece como que totalmente connotación sexual, pero en español no. Buceta, la palabra buceta, en Colombia es un bus, un microómnibus. ¿Y saco es palito en Colombia? Palito, sí. En Argentina, en español. Oh, bueno, entonces la frase no es tan genuina así, ¿no? Es como que mezclando los...
falso cognato. El que se dice así es un falso cognato. No, es un falso cognato, pero quiero decirse, los colombianos no dicen saco para palito, dicen traje, seguramente, ¿no? Pues en dos maneras, traje o saco. Bueno. Lo genérico, ojo, lo genérico es hacer traje, ¿sí? Pero también se usa mucho el saco, ¿sí? Es muy usado, ¿sí? Sí, claro. Mario. No, pero esa expresión yo ya la escuché, y principalmente cuando llegué a Brasil. ¿Cómo así? Claro, sí, claro. En Argentina se dice saco, traje o... Saco también, ¿no? Bueno. El traje sería más lo que se dice suite. Sí, sería más eso. Bueno. Bueno, los vocativos. Ya se empezaba diciendo algo de che, pero ni de lejos, ni por lejos. Ajá. Es la única expresión vocativa muy conocida de mucha gente del idioma español, ¿no? Che es como argentino, uruguayo y la gente de Río Grande do Sul, en Brasil. Pero tenemos güey, tenemos de México, tío, que es una cosa muy española, ¿no? Tío. España. Yo cuando empecé a hablar español decía tío, no sé qué, ¿sabes? Hasta hoy en día, si empiezo a hablar mucho español, algún punto va a salir tío, tía, no sé qué. Che, que es, claro, como hemos dicho, argentino, uruguayo. Macho y chaval, los dos últimos yo escuché de españoles. Sí. También. Ahora, chaval. Es tipo... Me decía mucho, pero chaval, no sé qué, chaval eso, chaval qué. Muchacho. Chaval, muchacho. Muchacho. Sí, pero en un sentido muy, muy informal. Chaval, tráeme esto. O tío, esto aquí, porque está frío, porque está caliente, no sé, lo que sea. ¿Sí? O sea, tiene más esas expresiones. Y también, como vocativo, no lo vamos a colocar. El tema del boludo y el pelotudo. Porque también podrían entrar, ¿sí? Formas de expresión, pero también tienen su lado negativo, ¿sí? Estos no, estos son más tranquilos. Y hablando de chaval, en España, digamos, obviamente que es española esa palabra, y en México, chavo. Chavo, sí, claro, perfectamente. Chavo. Este chavo es amigo mío. ¿Sí? Pero ahí no sé, pero allí no sería vocativo, o sería vocativo. También, por ejemplo, tú, chavo, vente acá. Sí. ¿Sí? Sí. O ¿qué? Estamos en un grupo aquí, suponiendo, ¿no? ¿Quién es Juan? Aquel chavo de remera amarilla. ¿Sí? Es algo más así. Y chaval es la misma cosa que bueno, ya estuvimos hablando de España, ¿no? Claro, también se escucha hombre, ¿no? Cabrón. Cabrón es una forma de vocativo, pero es mala, no se dice cabrón. En broma y con amigos, o si quieres insultar a alguien. Muy informal, muy en un informal, grupo. Sí. Exactamente. Bueno, perfecto. Vamos, que tenemos más acá, los falsos cognatos. Hemos hablado algo así, pero yo marqué los que me parecen más interesantes para quien habla portugués, que seguramente que nos está escuchando es brasileño. Pinga. hay el chiste ese que el hombre llega ahí en México, en Argentina, no sé dónde, y bueno, es como una palma de la mano en el bar y pide muy alta voz, dame una pinga. Pero quien habla español sabe que es como que, bueno, está pidiendo una cosa que no, seguramente o probablemente no se da cuenta que es la parte del nombre, ¿no? Hay una también, esa yo he marcado porque yo he leído, no me recuerdo si es de hecho un falso cognato, que es transar. Sí, por ejemplo... diríamos en portugués transar, bueno, pero se escribe igual. Sí, en el sur, digamos, en Argentina y todo eso, transar, digamos,
fulano está transando con fulana, ¿sí? Ujú. Es el famoso ficar, Ah, bueno. Ujú. ¿sí? Ficar. Bueno. Yo digo, fulano, transaste con fulana, significa bellar Ujú. también, Ujú. ¿sí? La O besó. sea, exactamente, La besó. la besó, exactamente. Entonces tienen, digamos, esos falsos cognatos ahí, esas palabras, ¿no? Y no vayamos muy lejos. La palabra, por ejemplo, eh, eh, la palabra villa, por ejemplo, Ujú. eh, eh, en Portugal Portugal. es una fila, es Sí, una fila, sí, ¿sí? Y bueno, acá es hablado de otra forma, que todo el sí. mundo ya sabe lo que Acá es. está. Entonces, uno tiene que, como dije, tiene que entender el contexto en que se da, Muy ¿sí? perfecto. Sí. Sí, eso que, bueno, eso es importante decir, no para hacer con quienes quieran aprender español, que se pongan desanimados, ¿Mm? pero para que no subestimen el idioma, ¿no? Que no es como que No, es parecido, pero no es igual. Es parecido, pero no es exactamente. igual, ¿no? Muchos dicen, por ejemplo, que quieren aprender portugués y viceversa, que quieren aprender Sí, español. Es lo mismo, por ejemplo. El español es el portugués mal hablado, o viceversa. Y sí, no, sí. no lo es. No es, sí. No lo es. O sea, uno tiene que tener mucho cuidado cómo se habla. El tono, principalmente, por ejemplo, con un argentino uno tiene mucho cuidado con el tono. Ujú. El tono del boludo, que es, y ahí, boludo, ¿cómo estás? Como decir, y ahí, amigo, ¿cómo estás? Pero si uno lo emplea mal, tal vez con un tono diferente o una mirada diferente, un argentino te come, en el buen sentido de la Claro, palabra. sí, 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 sí. Bueno, un que es emblemático, una palabra emblemática, basura, porque tenemos Basura. en portugués vassoura. Y algunas, Ujú. es interesante porque las personas más viejas, sobre todo las personas del interior del país, las más humildes, ¿no? Dicen basura, algunas. Pues Sí, la V y la B nosotros que estudiamos idiomas, sabemos que son casi la misma letra, ¿verdad? Ah, y las variaciones como que, y sobre todo en español, es como que si fuera una única letra. única Pero en letra. portugués hay una distinción un poco más larga, Más, si me más entiendes. Sí. Y bueno, la primera vez que oigo esta palabra estoy en Londres, sí, por supuesto, y en el restaurante y me dice bueno, aquí una palabra que es interesante. Los argentinos dicen mozo y los mozo, españoles dicen, se me olvidó la palabra, garzón. mesero, garzón o mesero. No mesero, pero había otra, no me recuerdo ahora. Cama, Llega camarero, mesero, mozo, camarero. camarero. Llega el camarero y dice, dame la basura, no sé qué. Y yo con la basura, Ajá. con el cepillo, ¿sí? En español se dice cepillo, ¿no? Le tiro el cepillo, y acá está. Y el tío, en Sí, español, tío, no me haga broma. tío. Pero no me hagas broma. Sí, y los españoles como se calientan. Y Sí, ahí, tío, me estás sí, y ahí me di bromeando. cuenta, ¿no? Y colgó la basura que estaba delante de mí. Y me di cuenta, ¿no? Basura es lixo para Mucho. nosotros, lixo. Ajá. Y tengo muchas historias, aquí estamos Hay haciendo un muchas, resumen del muchas. resumen, ¿no? Y una palabra, y no vamos tan lejos, la palabra exquisito. Es un súper falso cognato Ujú, que uno dice, esto está exquisito. Exquisito con S, ujú. portugués, es algo extraño, Sí, o está diferente. feo, o alguna cosa así. Y con X, que se pronuncia exquisito también con S, muchas veces, Ujú, es algo rico y gustoso. ujú. Y ojo, que no tiene nada que ver con una persona ni nada, solamente se dice a la comida, ¿sí? A lo que Sí. es masticable. Entonces, qué exquisito, qué gustoso, ¿sí? Ujú. Y qué cosa exquisita, no rola, no joda, como decimos así, Sí, ¿no? no, sí, Es, perfectamente. un, es algo que es Ujú, una situación muy rara. sí. Y el clásico del clásico, por lo menos para nosotros brasileños, es
embarazo. Entonces, Sí. la mujer está embarazada. Sí, O sí. sea, va a tener un hijo. Hijo, exactamente. Y en estos días yo estaba viendo. Y no que está En avergonzada, ¿no? Para los brasileños que me Exactamente. escuchan, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, Y grávida. una gráfica. Y en eso, en estos días estaba viendo Vis a Vis, estaba viendo de vuelta, y en eso cuando justamente una protagonista, que es Macarena, está embarazada, y justamente el doctor, es argentino, dice, estás preña. Uh-huh. O sea, están los dos significados, o sea, de estar embarazado, de esperar al hijo estar preña, se le dice solamente, entonces decimos, estamos preña para un animal. Sí, sí. Y mira, ¿Sí? mira qué interesante. ¿Cuál es la palabra para embarazada en inglés? Pregnant. 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 O sea, como que preña, ¿no? Es, ¿Sí? acá en Brasil ¿Sí? también es preña, es que se dice para un Está animal, no para preñada. una mujer, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es una cosa que también me llamó la atención cuando, ¿qué es lo que pasa? Yo vi Vis a Vis en portugués Ajá. y ahora lo estoy viendo en español. Entonces, justamente uno escucha y queda, digamos, para mí, que yo soy nato, uno Uh-huh. dice, queda un sonido medio raro. Uh-huh. Mismo un actor argentino diciéndolo, es diferente. Sí, Suena, sí, en portugués, suena exquisito, en el sentido, sí, suena ruin. claro. Sí, claro, claro. Sí, es ofensivo, es un insulto si dices a una mujer que está preña. ¿Sí? Ah, bueno, una cosa que me llama la atención, eso no es solamente en español, pero es la forma que el Beetle, no estoy hablando de música, sino del el coche, el carro, tiene en todos los lugares donde llega. Por ejemplo, acá en Brasil le decimos Fusca, pero seguramente si llegas en Alemania y dices Fusca, nadie sabe lo que es. Y llegas en Estados Unidos, o sea, pues por ejemplo, no sé si me entiendes, pero el nombre de los carros no suele cambiar hoy en día. No. Pero el Fusca, ¿no? Cambió. En ¿Cómo Argentina se dice se Fusca en dice Argentina? Es escarabajo. Carabajo. ¿Es Carabajo o Escarabajo. Escarabajo. Como escaramullo, ¿sabes? Digamos, caramullo, así, el bichito, Sí, ¿sí? Y tenemos esa formita así, es sí, escarabajo. sí. Y Yo, una vez cuando. en México, es que en México dicen bocho. Le pregunté a un Ocho, mexicano otro día y dijo bocho. ¿sí? ¿Sí? Y, por ejemplo, bocho es justamente una persona, por ejemplo, yo ya me estoy quedando pelado, Uh o -huh. sea, calvo, que tiene que entrar. Uh Entonces, -huh. este es el bocho. Sí, no, O no sea, sabía. Yo pensé que era un insecto parte también. de la frente, este es el bocho. Ajá. O Muy sea, bien. uno tiene que tener, digo, y repito, tiene que tener muchas cosas en consideración cuando uno va a hablar. ¿Sí? En México es una cosa, en Colombia otra, en Argentina algo diferente. Uh O sea, es escarabajo, pero ¿por qué el animal? ¿Qué tiene que ver? Pero obviamente después sí, uno ve La la forma. formita y sí, realmente tiene una forma del bichito. Perfecto, sí, perfectamente. Y también lo encontré que hay una palabra en algunos sitios de Estados Unidos, Canadá, la gente dice bug, como Bug. que es como que un lenguaje más popular, ¿sabes? ¿Sí? Oh, I have a bug, como tengo un Ajá, bocho, tengo un fusca. ajá, Hay ajá. gente que dice, hay gente, la gente la gente mayor, mi abuela, mis abuelos, decían Fuki, ¿Ah? Fuki, tengo un Fuki. Muy interesante. Bueno, Mario, ya nos encaminamos al final. Y bueno, una palabra que también más o menos en la misma línea del escarabajo, del viro. Hay prácticamente una palabra para cada país o tienen una jerga que es trabajo. Abajo. Yo sé que hay laborar, que es como que, no sé, la palabra más arcaica, no sé, que puede ser una jerga dependiendo de dónde estamos, pero yo escuchaba mucho de los españoles currar. Currar. ¿Tú entiendes? ¿Tú sabes lo que es currar? Quiero decir, en Sí, sí, Argentina sí. se dice currar En también. Argentina, currar
es más que currar, pasar la mano. Pasar la mano, ¿Sí? robar. ¿Sí? Robar. Ahora, en Argentina, como digo, por la influencia italiana, es laburar. Pues digo, en laburar, oh, ¿a dónde vas? Ah, voy al laburo. O estoy laburando. Estoy laburando. O sea, la Real Academia de Española de Argentina, ¿sí? La introdujo al léxico, al diccionario, realmente, de forma oficial, ¿sí? Perfecto. O sea, por ejemplo, en Colombia, si no mal recuerdo, es chambar. Chambar, perfecto. Yo sé que hay algo en Colombia distinto, así. O voy a matar un tigre. Chambar. Hay una expresión, si no me acuerdo también, voy a matar un tigre, que también voy a laburar. O sea, son formas y expresiones que son regionalismos. ¿Sí? Colombia una cosa, México otra. O por ejemplo, la palabra vieja. No vamos tan lejos. Vieja. Por ejemplo, mi mamá, digo, ¿qué haces, vieja? ¿Cómo andas? Listo. Una forma de decir cariñosamente bella. Es aquí me bella. Y esposa, esta es mi vieja, a mi esposa. O este es mi viejo, es mi esposo. En México. Sí, o sea, influencian mucho esas cuestiones. Sí, definitivamente. Es que, sobre todo, y acá llegamos al final de este podcast, de este episodio, lo que no quiere decir de ninguna manera que la discusión llegó al final. O sea, quien nos escucha ahora, por favor, esté tranquilo para comentar abajo acá, dejarnos, claro, siempre un dale me gusta, o sea, un like. Como decimos nosotros brasileños en inglés, like. Y comentar lo que te parezca o cosas interesantes. Seguramente que no hay tiempo acá para hablar de todos los argotes, jergas, diga como diga, del idioma español, que es muy rico y muy, bueno, no es el idioma más hablado, pero es el más, ¿cómo se dice? Que está en más sitios. No, que está en más sitios, ¿no? Tenemos ahí una visión geográfica. Es el más, me olvida ahora el término que se utiliza, más difundido por el mundo, ¿no? Entonces, pero la discusión sigue, es lo que quiero decir. Entonces, muchísimas gracias una vez más, Mario, y como siempre ha sido una gran experiencia y he aprendido mucho. Y bueno, nos encontramos en el próximo episodio. Y vamos ahora a descansar un poquito y mañana volvemos. Dale. Un abrazo. Un abrazo. Cuídate. Chao. Chao. Cuídate.